Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi. Bueno, hoy quería mostrarles lo mismo de la ley de Ohm que vimos hace un ratito, con la práctica, pero también quería mostrarles el multisim. Eso es un programa que yo uso para simular componentes, para simular circuitos en realidad, y quería explicarles lo básico, qué es lo que tiene. Después pueden bajarlo, yo tengo el 14.2, lo pueden bajar, lo pueden comprar, hay un demo de este, fíjense después en la página. Esa información no la tengo ahora, pero yo lo tengo hace mucho tiempo. Simplemente abren el programa, acá les abre automáticamente un nuevo proyecto, le ponen grabar como, le ponen un nombre, por ejemplo, primer test, y ya tienen un plano, digamos, abierto. Ahora, primero que nada, vamos a hacer una pequeña prueba. Ponemos acá el que dice source, que son fuentes, le damos a power source y escribimos este, DC power, que sería una pila, power DC, aquí. Y después una referencia de tierra. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, dependiendo. Hay muchas porque después vamos a ver qué diferencia hay entre ellas, pero por ahora no es importante y ponemos una aquí. ¿De acuerdo? Ahora buscamos una resistencia. Vamos acá donde dice resistors. Agarramos cualquiera, un capo que se pueden variar después. Y buscamos acá donde dice diodos. Vamos a diodos. Bueno, diodos, vamos a hacerlo más fácil, algo más visible con un LED. Y elegimos un LED azul, como usamos antes. Y miren este detalle. LED azul y tiene 3,45 volt a 20 mA. ¿Ok? O sea que este LED con 3,45 volt y 20 mA funcionaría perfecto. Recordemos estos datos. Si quieren podemos hacer así, anotarlo. Vamos a hacer un bloc de notas y lo anotamos acá. Ok. Para no olvidarlos, ¿no? Y le damos así, ok. Acá tenemos el LED. Bueno, ahora unimos todas las piezas. O sea, colocamos esto a tierra, la nueva tierra, este aquí. Muy bien. Y le damos a play, que es la simulación. Ahí parece que el LED está luciendo perfectamente. Y acá tenemos unas pequeñas puntas de prueba, que son voltaje, corriente y wattage, o watt o power. Vamos a mirarlo. Ponemos voltaje acá, 12 volt. ¿Lo ven? ¿Y acá cuánto hay? Exactamente 338, que es lo que consume el LED, que es, digamos, lo que tiene que tener el LED. Y acá, algo más interesante que podemos usar es este, que nos marca ambas cosas, el voltaje y la corriente. ¿Lo ven? Están circulando 8 mA y 3,38 volts son los que llegan. ¿De acuerdo? Esto es lo que consume el LED. ¿Y qué potencia disipa esto? Le damos aquí a la W, que es watts, y nos va a decir cuánto consume. ¿Lo ven? Es muy simple. Pero ahora queremos cambiar esta resistencia para ver qué sucede. Le damos stop y ponemos una de 560 ohm. A ver, que era la que más o menos recomiendan poner, ¿no? Le damos a play. ¿Ven? 15 mA está consumiendo el LED. ¿De cuánto era el LED? De 20. Bueno, una resistencia algo más chica lo hará funcionar. Hacemos el cálculo con ley de Ohm y lo podemos mirar. Pero si no, podemos jugar con él. Una resistencia de 320 ohms. A ver qué sucede. 26 mA nos hemos pasado. Pero ven cómo es. Y si quieren calcular exacto, hacemos la cuenta de la ley de Ohm y nos va a salir exactamente lo que tiene que cómo es el cálculo exacto. Pero fíjense lo simple que es el programa. O sea, tenemos para medir la cantidad de calor que disipa resistencia, o sea, el wattaje o watts, y acá vemos 2,27 miliwatts. Las resistencias que son de un cuarto, que son 250 milivatios, podemos ponerla aquí, pero está un poco justo. Yo pondría una de medio vatio, medio watt para que funcione mejor y dure más tiempo. Y bajaría un poco la resistencia porque esto es demasiado. Vamos a ponerla 470, pondría yo, y ya está. Ahí tenemos unos 18 mA, un poco menos de los 20 que requiere. Va a lucir perfecto igual, no se va a notar y va a durar un poco más el LED.
¿Ven cómo funciona? Es bastante simple. De hecho, tenemos varias pruebas. Cuando se acuerdan, para medir el voltaje también se puede medir. Eso están de este lado. Acá está, multímetro. Ponemos esto en tierra o en negativo y medimos acá. Y nos va a marcar el voltaje igual. Vamos a ver. 3,41 volts. ¿Lo ven? Lo mismo que marca esto, ¿no? Pero en un multímetro. De hecho, podemos poner más de uno. Queremos usar dos. Tomamos otro multímetro. Lo ponemos de este lado. Ponemos acá el positivo. Acá el negativo. Doble clic y ponemos acá. De este lado y de este lado. Le damos a play. Ahí tenemos la fuente de 12 volts. Perfecto, igual. Y los 3,41 que caen en el LED. Tenemos su bateaje, todo. Esto es para aprender también. O sea, no es, esto es casi perfecto. Estas condiciones normalmente no existen. O sea, nunca son 12 volts perfecto, nunca es la resistencia de 470 perfecto, siempre hay una tolerancia. Pero con esto podemos aprender y nos va a decir una idea de cómo funciona y qué es lo que hace. Pero fíjense qué fácil. Vamos a hacer algo parecido de vuelta para que lo vean. Borramos todo, así con suprimir, y empezamos de nuevo. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a usar AC Power, que sería corriente alterna. Siempre una referencia de tierra porque la necesita el programa para sus cálculos. Ponemos esto aquí. Ahora vamos a poner, a ver qué podemos poner. Source ya lo pusimos. Vemos que por acá. A ver, vamos a poner una resistencia de 1 k ohm. Con control R la rotamos. Lo unimos acá. Y esto lo ponemos a tierra. Muy bien. Le damos a play. El circuito funciona. Supongamos que esta resistencia de 1 k es un artefacto. Que nosotros lo medimos, el artefacto con ohms, nos dice que tiene 1 k ohm, que tiene 1000 ohms. ¿Y de cuántos watts es? Simplemente acercamos esto aquí y nos va a decir, el aparato es de 14 watts. ¿Ok? Cuando uno tiene una resistencia, uno mide una estufa eléctrica y tiene 2000 watts, y debe tener 60 ohms, algo así, estoy diciendo cualquier cosa, pero más o menos por ahí. Nos fijamos, 240 watts. No, es más chico. Vamos a ponerle 10 ohms, a ver qué nos da. Con ley de ohm se calcula también. 1,44 kilowatts. O sea, cuando uno toma una estufa de 1500 watts, la mide y tiene una resistencia de 10 ohmios en 120 volts, ¿no? Si el aparato es fuera de 220, eso sería mucho más grande. Y 50 ciclos, que es la tensión que tenemos en Europa y en Argentina al menos. El aparato es de 4800 watts. ¿Entienden cómo es? Es muy simple. Este simulador nos permite hacer de todo, cualquier cosa que querramos. Tenemos transistores, tenemos diodos, transistores IGBT, 3NPN, hay Zener. Después, a medida que estamos viendo componentes, yo lo voy a probar acá. Siempre vamos a probar un circuito con esto, para que entiendan cómo funciona. Es bastante simple de utilizar, bastante práctico, y a medida que vayamos a aprender otros componentes y tengamos que usar osciloscopios, también los tenemos, porque también los tiene. ¿Lo ven? Estos son generadores de señal. Vamos a un ejemplo, esto es más avanzado, pero vamos a ponerlo igual para que tengan una idea. Ponemos un generador de señal, le ponemos acá una referencia de tierra, a este, miren qué fácil, ¿eh? Esto es la referencia de tierra, esto es la referencia de tierra, y acá está la salida de señal. La colocamos en el osciloscopio. En el sector de señales ponemos, no sé, por ejemplo, 1 kHz de 10 volts. Lo encendemos, doble clic en el osciloscopio y ahí vemos la señal. La movemos, la hacemos más grande o más chica, o le cambiamos la división para poder verla, ¿no? ¿Lo ven? Es simple, es fantástico el programa, es muy intuitivo, muy fácil de usar.
Y bueno, quería mostrarles esto para que tengan una idea por si quieren hacer una simulación ahora de ver cómo es una resistencia, cuánto me va a consumir, de cuántos watts tienen que ser y demás. O lo hacen con Electrodock, que les mostré antes, o lo hacen con Multisim. Este programa también les va a ayudar un montón. Yo a veces cuando diseño circuitos más complejos, no sé si los tengo acá como estos, yo los he simulado con, miren, los he simulado con esto. Y con esto me está marcando, para que tenga una idea, ve cómo voy midiendo en diferentes lugares para ver los voltajes y su distorsión armónica. O sea, y cómo es la onda de entrada comparada con la salida. O sea, es muy amplio. Esto es más complejo para que lo hagan ahora, ya, porque todavía no conocen ni algunos componentes que están acá, no los hemos visto todavía, pero yo para que tengan una idea de lo fácil que es de manejar este programa y lo intuitivo que es. Les agradezco mucho por escuchar y si les gusta mucho lo que estoy explicando, se suscriben al canal, me ayudarían muchísimo también. Nos vemos y muchas gracias.